Estás escuchando una producción de Lowpod. Bienvenido a Desmontando el Baremo, con Mariano Medina. Un podcast formativo de ANAVA RC, Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes, y presentado por el letrado Manuel Castellanos. Dirigido a profesionales que tienen que utilizar el baremo de valoración de daño corporal del año 2015 para determinar las indemnizaciones a que tienen derecho las víctimas de accidentes. Hola, nos encontramos nuevamente con un nuevo capítulo del podcast de ANAVA, Desentrañando el Baremo con Mariano Medina. Al habla Manuel Castellanos, presidente y locutor forzado, temporal y en jornada extra de la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes, ANAVA RC. En estos podcasts que la verdad están teniendo más éxito del esperado, tenemos unos comentarios magníficos sobre los programas. Estamos ahora iniciando el programa quinto y vamos a iniciar sobre el concepto fantasma del baremo. Concepto fantasma que cuando lo desentrañemos y os contamos dónde está y en qué consiste, pues yo creo que la gran mayoría de los oyentes no sabía ni de su existencia. Muchas veces abogados que llevan estos asuntos, pues se sorprenden a veces con estos conceptos oscuros y escondidos de la ley, lo que puede ser hasta comprensible. Lo que no podemos comprender es que muchos peritos, muchos forenses y muchos jueces no sepan de su existencia, y por supuesto que cuando no se sabe una cosa no se aplica, porque como ellos no lo saben, pues parece que no existe. Y me estoy hablando de las lesiones o de las secuelas temporales. Concretamente, en el baremo se llama secuela temporal. Y preguntaréis, bueno, ¿dónde está esta secuela temporal regulada en el baremo? Pues bien, esta secuela temporal está regulada en el baremo médico, en el apartado segundo, capítulo especial, perjuicio estético. En ese capítulo segundo, capítulo especial del perjuicio estético, hay dos notas. Y la nota 2 dice lo siguiente: las denominadas secuelas temporales, es decir, aquellas que están llamadas a curarse a corto o medio plazo, no tienen la consideración de secuela, pero se han de valorar de acuerdo con las reglas de lesiones temporales, computando en su caso los efectos que producen y con base en el cálculo razonable que se estime de su duración, después de haberse alcanzado la estabilización lesional y hasta su total curación. Pues aquí lo tenemos, existe en el baremo. Y bueno, aquí tenemos otra vez a Mariano Medina, agradeciéndole como siempre su presencia en este podcast. Y es un tema que a él le gusta mucho. Yo lo he escuchado en muchas conferencias y en muchos coloquios, porque sostiene, ya lo dijo en el capítulo pasado, que donde de verdad se debería de profundizar en el baremo es en la iniciación por lesión temporal. ¿Esto de las secuelas temporales es un invento de este baremo o ya existía en la ley del año 95? Vamos a ver. Es que ya pienso que con el ratillo que tenemos acotado de media hora no vamos a tener ni para empezar con toda la problemática de la secuela temporal, hasta tal punto que podríamos plantearnos hacer algún complemento. Vamos a ver. El concepto de secuela temporal es anterior a la ley del 95. Es decir, era relativamente frecuente que los médicos forenses, al establecer el informe definitivo de sanidad, dijeran: este señor ha tardado en curar 120 días, durante los cuales ha estado impedido para sus ocupaciones habituales. Y le restan molestias que curarán con el tiempo. Alguno decía, o según manifiesta,
le restan molestias que curan con el tiempo. ¿Qué hacíamos los abogados ante esta situación? En una época en que no existía la conciencia de completar o impugnar o aclarar, matizar el informe médico forense mediante un informe pericial. Pues que reclamábamos una cantidad pequeña por esas molestias y demás. Y había respuestas judiciales para todos los gustos. Desde el que decía que eso no era ni secuela ni era temporal, porque ya se había dado de alta, a los que decían que como es según manifiesta, es una manifestación que no hace prueba, por lo tanto eso no existe. Y había jueces que decían, si el médico forense dice según manifiesta, es porque lo considera creíble, porque una tontería o una mentira que le diga el lesionado no la tiene que reflejar en el informe, y por tanto según manifiesta el lesionado, y contenía en una expresión no clarísima la aceptación de que eso era razonable que existiera. Esto es, digamos, el preantecedente. El concepto nace en el baremo del 95 en el año 2003, cuando se hizo la reforma se añadieron algunos conceptos nuevos en el tratamiento del perjuicio estético. No sé si merece la pena que cuente la historieta. Voy a tratar de no contarla. El caso es que después de una serie de intervenciones más o menos casuales y causales, apareció este texto dentro del anexo del baremo del 95 en la reforma del 2003. Lo que hacía el texto que se puso era contrariar la intención del intento de ponerlo, porque lo que decía el sector asegurador, que era el que preparó la reforma, como siempre, esta es la idea en esencia, hablo de memoria, las secuelas temporales, por ser temporales, no son secuelas, y como no son secuelas, no se indemnizan. Es decir, el propósito del anteproyecto, de la preparación del anteproyecto de reforma era que las secuelas temporales no se resarcieran. Y les salió el culito por la culata, porque lo que dijo la norma, y lo sé bien, porque algo de paternidad tengo, es las secuelas temporales no son secuelas, son lesiones temporales. Y si son lesiones temporales, se tienen que resarcir como lesiones temporales. Que ese es el texto que está en lo que has leído, teniendo en cuenta que yo he hecho una tipificación de las 9 o 10 técnicas a las que ha acudido el legislador para dar cumplimiento cabal al principio virtual de la reparación solo parcial, y una de las técnicas es la de los contenidos escondidos. ¿Qué mejor cosa que esconder una norma para que nadie la vea, y si no ve nadie la aplica? Claro. No era necesario esconderla, porque ya los médicos que estaban imbuidos de la doctrina médico-legal de la inexistencia de la secuela temporal como daño resarcible, se cabrearon muchísimos ante el texto este de la ley, y como ellos son los reyes de la pericia y las reyes del daño corporal, se conjuraron estrictamente para no reconocer nunca secuelas temporales, y así nos va. Así es. Bueno, y conceptualmente, ¿qué es una secuela temporal? Es uno de los conceptos más preciosos que tiene la ley, porque tiene una función fundamental para desmontar una de las estupideces rastreras que contiene el baremo, porque es la existencia de secuelas temporales, el ataque frontal a un concepto arbitrario, inventado, camelístico, que es el de estabilización lesional. Vamos a ver, ¿qué es secuela temporal? Es si una persona
después de haber sido dado de alta por curación de sus lesiones o por la estabilización de sus lesiones, si sigue con molestias, con dolores, si permanecen estos, si estos dolores o estas molestias están llamados a curar a corto o medio plazo, es decir, están llamados a curar a corto o medio plazo, incluso sin intervención médica, por el puro transcurso del tiempo. Estos no son secuelas, pero son lesiones temporales. Y por lo tanto, el periodo de sufrimiento de esta lesión temporal se tiene que valorar como lesión temporal, que es lo que es. La existencia de la secuela temporal es una especie de submarino que rompe el concepto de estabilización lesional. ¿Por qué? ¿Qué es lo que demuestra? Que el alta que se le dio era falsa. ¿Qué es lo que demuestra? Que la estabilización era falsa. Es decir, el concepto de lesión de secuela temporal desmonta el dies ad quem de las lesiones temporales tal como está establecido en los informes normalmente. Y como eso es tan importante, es por lo que los jueces no lo aplican. Perdón, los médicos peritos de aseguradoras no lo ponen nunca. No lo contemplan, ¿no? Y fíjate lo que te digo. Y en este caso, incluso me permito hablar ya por experiencia física propia. Las secuelas temporales existen siempre. Siempre. Porque el día que te dan de alta, por ejemplo, el día que te da de alta el médico laboral, es que te da de alta porque estás en condiciones para trabajar. Pero todavía puedes seguir todavía con molestias. Incluso hasta puedes tener que acudir todavía a rehabilitación. Yo hace 2 veranos me rompí por tercera vez un pie, porque me caigo. Yo estoy especializado en subir escaleras para mis libros y caerme. Y entonces me rompí un metatarso, tal, me pusieron escayola y demás, y tal, me la quitaron, me dieron de rehabilitación, y el rehabilitador me dijo, bueno, esto podía usted pedir otros 15 días. Yo dije, no, bueno, ya puedo andar, porque cuando yo iba a rehabilitación al principio, iba en taxi, porque no podía ir andando, y lo tenía a 700 metros de mi casa. Bueno, ya puedo ir andando, pues ya espero y tal. Bueno, hasta que me desapareció la molestia, hasta que dejé de notar que tenía pie, transcurrieron 2 meses y medio. Hice toda mi vida absolutamente normal, pero continuamente estaba notando el pinchazo, el dolorito, la cosa, sin importancia. Pero daño personal, daño biológico que existía. Esos 2 meses de secuela temporal. Ya lo avanzaste el otro día con el artículo 135 que lo que de verdad sería un agujero para el sector asegurador desde el punto de vista indemnizatorio es indemnizar adecuadamente los días. Claro. Y este es el buque insignia de ese concepto. Entonces, entiendo entonces que primero, que una persona que sigue un tratamiento hasta su alta definitiva, es decir, que no tenga necesidad ni siquiera de un medicamento analgésico, puede seguir alargando, puede seguir siendo tratado y siendo indemnizado como perjuicio básico hasta que finalice, siempre y cuando no le quede secuela. ¿No? No le quede secuela tras ese tratamiento, no le puede quedar secuela. No, sí, puede ser, porque puedes hacer tratamiento y que no es incompatible, entonces. Que no, es como cuando te operas de una cosa y sales en la operación. Vamos a ver, la idea es, el concepto de secuela temporal no debería existir. ¿Por qué? Porque el alta médico legal debería de finalizar, o sea, establecerse el día en que estuviera completamente curado o definitivamente no curado. La experiencia demuestra que las altas se adelantan siempre sobre la situación biológica. Y hay casos tan escandalosos que la ley, a pesar de lo que querían sus redactores iniciales, la ley prevé que aunque te hayan dado de alta, tú puedas demostrar que sigues con dolores, con tratamiento o no,
y que te hagan un complemento de temporal. ¿Por qué? Porque es lesión temporal y lo que demuestra la secuela temporal es que el alta aquella no se corresponde con la realidad y que el concepto de estabilización lesional es un concepto apañado para adelantar artificialmente y económicamente de forma muy rentable la duración de las lesiones. Claro. Sí, porque hay ejemplos, no sé, las lesiones, por ejemplo, en dientes y en boca, en las que una persona está meses sin poder masticar adecuadamente, porque igual le tienen que hacer un molde para los dientes, tienen que hacer esa reparación, y igual se puede tirar 6, 8, 9 meses sin poder masticar adecuadamente. Esto es una secuela temporal. Claro, eso sería temporal. Entonces, fíjate, de todas formas, que la ley dice que son secuelas temporales las que están llamadas a desaparecer a corto o medio plazo. Tan poco y tan nulamente se ha utilizado realmente este precepto que no hay jurisprudencia sobre qué es medio plazo, qué es largo plazo. Hay escritos de médicos legistas que a mí me han convencido que es que corto plazo son 6 meses, medio plazo es de 6 meses a 1 año y largo plazo es 1 año. Pero bueno, es una cosa muy bonita. ¿Qué pasa con las secuelas temporales que están llamadas a curar, a desaparecer, pasado 1 año? Pues son secuelas temporales que reciben legalmente el tratamiento de permanentes. Por eso, el baremo médico no solo trata de lesiones permanentes, es decir, de secuelas, sino también de secuelas temporales que estén llamadas a curarse pasado 1 año. Está claro. Y luego otro concepto que también, iba a decir que es un concepto que claro, como no se utiliza, pues no hay dudas sobre este concepto, pero lo que dice la nota número 2 del apartado segundo del capítulo especial de prejuicios estéticos sobre las secuelas temporales es que no tienen la consideración de secuela, pero se han de valorar de acuerdo con las reglas de lesiones temporales. Vale. He oído algún perito de compañía diciendo que en el improbabilísimo supuesto de que esto fuera así, se deberían de valorar de acuerdo al perjuicio personal básico. Y eso no es lo que dice el precepto. Es que el precepto habla de lesiones temporales. El precepto está ordenando que se mire si hay perjuicio de actividad. Porque esas secuelas temporales pueden ser laboralmente o personalmente impeditivas. Y por lo tanto, que puede ser tanto grave, porque si está en ingreso hospitalario, por lo tanto, no tienen que limitarse a un perjuicio personal básico, sino que se puede utilizar toda la horquilla del artículo 138. Puede ser grave, puede ser moderado y puede ser básico, pero que he oído muchas veces que, claro, que como al final el límite es tan extenso y que curan a corto y medio plazo, solamente se puede valorar como básico. No es así, ¿verdad? No, además el precepto, el que lo redactó, que lo conozco bastante, lo redactó sabiendo lo que decía. Y y este texto es reproducción del año 2003. Es decir, como es lesión temporal, el legislador dice, oiga usted, se valora como lo que es lesión temporal, y a su vez hay que ponderar no solo el perjuicio personal en sí, básico, sino que puede ser de mayor entidad y puede limitarte o no el trabajo, tal. Lo normal es que la secuela temporal sean molestias que no te alteran demasiado la vida, que es un permanente recuerdo de que no estás curado, pero que te permite tu actividad personal, tu actividad laboral y demás. Y es poco frecuente que tenga efecto impeditivo. Pero claro, cuando hay rehabilitaciones dolorosas, cuando hay situaciones de tal, pues puede ser, y la ley lo prevé, que sea impeditivo. A su vez, el que pueda haber días graves o muy graves, ahí lo único que indicaría es la anomalía del error catastrófico del informe que haya dado de alta al lesionado. Porque estas cosas son algo que en el origen era que... Vamos a ver, es que es un tema que muchas veces cuesta de entender. Todo tiene su historia. Los médicos forenses
eran médicos forenses que auxiliaban al juez y que estaban imbuidos de que su pericia era para lo penal. Entonces, los médicos forenses, correctamente, de acuerdo con las exigencias del proceso penal, no alargaban los procesos por falta de curación. Y cuando ya veían que el curso iba bien y que ya estaba prácticamente curado, lo daban de alta para que siguiera el proceso penal, porque la lesión tiene paralizado el procedimiento muchas veces. Ese es el origen. O sea que el origen de este concepto de que curarán con el tiempo era como el alargamiento de los días no afectará a la tipificación penal del hecho, claro, no tiene trascendencia penal, yo me puedo permitir el lujo de darlo de alta diciendo que no está curado. Ese es el origen muy interesante, que luego se ha aprovechado y se ha tergiversado. Muy interesante y muy lógico. Claro, entonces la lógica de los médicos forenses era correcta en su origen. Claro, pero ya de ahí evolucionó al invento de la estabilización lesional, como lo que decían que era el momento en el que termina un periodo de tipo curativo, allá lo hablamos el otro día, a pasar a paliativo, cuando paliativo es otra cosa, es sintomático, es otra cosa distinta que... A mí el tema de la distinción entre curativo y paliativo me parece un camelancio de vértigo. Claro. Porque una de las formas de curarte es paliarte la cosa. O sea, claro. A mí lo paliativo no tiene relevancia. Sí, pero esto es una cosa que ya se está tan introducido en el ámbito de la valoración de daño corporal y, por supuesto, de los... cláusula de estilo. Eso es. Entonces, los jueces también han entrado por este aro. Pero, por ejemplo, ¿por qué nunca se valora el tratamiento farmacológico? Es decir, una persona que se tiene que estar unos meses con analgesia, con antiinflamatorios, que eso... El antiinflamatorio, te tienes que tomar un omeprazol, un protector gástrico, porque puede crearte una úlcera. Es decir, estás tomando una medicación química que tiene un riesgo y no se valora nunca. Claro, pero nunca. Ten en cuenta que la batalla por el ahorro y por la rasura de las indemnizaciones está en adelantar el alta y en algo mágico y vergonzante, que es, y a partir del alta no se pagan los gastos. Eso es. Entonces el tema está en que si tú le adelantas 100 días, la compañía no tiene el deber de pagar todos los gastos estos farmacéuticos y demás que se producen. En cambio, si eso se encaja en las lesiones temporales, no solo te tienen que pagar el perjuicio personal que causa la lesión temporal y, en su caso, el perjuicio económico que puede producirte porque puede impedirte trabajar, sino que el pago no quede cortado gracias a la lesión temporal. La lesión temporal es un instrumento racional y justicial para evitar que las aseguradoras no paguen los gastos farmacéuticos y médicos que establece que sufre un lesionado después de que artificialmente se le dé de alta. Bueno, y de hecho el argumento absurdo que se utiliza es decirte, bueno, no, es que yo no te pago los gastos farmacéuticos o de rehabilitación tras el alta porque para eso te pago la secuela. Bueno, pues si fuera así, evidentemente la secuela se paga muy mal, porque si tú el resto de tu vida tienes que gastarte 40 euros a la semana para hacerte una rehabilitación, para paliar la cervicalgia que te han pagado en un puntito, en 3 años te has consumido esa indemnización que incluye daño moral, que incluye otro tipo de conceptos. Es decir, que incluso los argumentos que utilizan son falaces en ese sentido. Claro, y además el argumento que realmente se ha utilizado queda desmontado con el baremo del 2015 en virtud de la introducción y realización del principio de vertebración. Claro. Porque no se puede confundir el culito con las témporas. Claro. Y los gastos médicos no tienen nada que ver con lo que te pagan por la lesión permanente, que es perjuicio personal. El principio de vertebración es uno de las grandezas del baremo del 2015. Eso, una consecución histórica. En nuestro segundo programa, Claro. Que hago un llamamiento para que revisen los programas anteriores, que ya este es el quinto. Bueno, para finalizar, tengo entendido que el grupo de expertos ya han llegado a un acuerdo, lo han hablado con el sector asegurador y creo que se va a introducir ya en texto articulado en la reforma del baremo que
este año o el año que viene a más tardar, pues introducirá al menos esos 50 preceptos que tanto las víctimas como el sector asegurador han acordado. ¿Es verdad o has oído que este concepto iniciatorio ya va a estar dentro del texto articulado? Efectivamente, me han dicho, porque yo no soy partidario de estudiar las labores prelegislativas, pero tengo entendido que esto va a entrar en el paquete de reforma del baremo y que va a introducirse como regla articulada. Fácil consenso, porque después de llevar del año 3 al 22, van 9 años de no pagarse nada, pues ya han visto que no pasa nada con rescatar y poner en su sitio la norma que no debió salir nunca y que no debió entrar nunca en esa nota vergonzante del baremo, y prescindir de la técnica de los contenidos escondidos, porque aunque estén descubiertos los contenidos, se van a seguir sin pagar. Bueno, esa regla la oiremos en próximos capítulos porque es una teoría de difícil refutación que tiene Mariano sobre este baremo. Pues nada, darte las gracias otra vez por estar con nosotros y bueno, pues os hemos en este caso comentado y revelado un concepto fantasma del baremo, como son las secuelas temporales, y una breve y humilde explicación de su concepto y por qué están ahí y lamentablemente por qué no se aplican ni se han aplicado durante muchos años, a pesar de que esté dentro de la ley y en este caso del baremo médico que está negro sobre blanco en estas tablas. Pues nada, despedirnos como siempre. Espero que os haya gustado este nuevo capítulo en forma, entre comillas, de píldora, para que podráis entender el baremo y desentrañar cuáles son sus intenciones, a dónde quiere ir y sobre todo de la mano y de la inteligencia y del saber de Mariano Medina. Muchas gracias. Hasta otra. Cada vez son más las marcas que apuestan por el podcast como herramienta de comunicación. Pero, ¿qué ventajas tiene? Con un podcast le hablas al oído a tu cliente, estableciendo una conexión más directa, cercana y emocional. Un espacio de diálogo que crea comunidad. Aumenta también el recuerdo de tu marca y tu credibilidad. En Lowpod te queremos ayudar. Somos una productora que impulsa tu comunicación a través de la palabra. Para más información visita nuestra web lowpod.es o escríbenos a contacto@lowpod.es. Apuesta por el podcast, apuesta por Lowpod.